Por eso te invito a abrir tu Biblia en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer algunos pocos versículos en los cuales vamos a centrar la meditación en esta mañana. Y Pablo escribe esta carta a los colosenses desde la prisión en Roma. Allí vemos en el primer versículo de esta epístola que menciona a Timoteo, y es una congregación que no fueron ellos a abrir, ¿no? Allí estuvo trabajando Epafras y Pablo de la prisión le escribe esta carta, y yo quisiera centrar en tres versículos, el 27, el 28 y el 29. Pero ya desde el verso 24 el apóstol les dice que con gozo les escribe diciendo que este sufrimiento que él estaba pasando, las cárceles, la persecución, los maltratos y todas aquellas cosas que él tuvo que pasar, era para cumplir aquello que faltaba del sufrimiento de Cristo por la iglesia. No que la obra de Cristo no haya sido completa y le faltaba algo, sino aquello que él manifiesta es la extensión de la palabra, la comunicación de la palabra a los demás y el mandato que él había recibido de parte de Dios de anunciar esta palabra, el evangelio, a aquellos que no eran judíos, a los gentiles, como menciona allí. Aquello que estaba oculto ahora es revelado a ellos a través de las buenas noticias del evangelio. Y ahora sí vamos a leer el verso 27. Y dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y para ver el primer punto de esta meditación, vamos al verso 27 nuevamente. Y dice: a quienes Dios quiso dar a conocer, a los santos, a su pueblo, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio en los gentiles. Es la comunicación de la palabra de Dios, del evangelio entre los gentiles. Y dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y yo quisiera centrarme en esa frase: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en tu vida, es Cristo en mi vida la esperanza de gloria. Hermanos, sin Cristo no hay esperanza. Él es la esperanza con mayúscula. No es una esperanza, Él es la esperanza para nuestras vidas. Es Cristo viviendo en nuestro interior, es Cristo transformando nuestras vidas, es Cristo en nosotros el que lo cambia todo. ¿Puedes decir amén a esa palabra? Y antes, en el versículo 21 del mismo capítulo, el apóstol Pablo les dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo cosas malas. Dice, antes de conocer a Jesús, ustedes eran extraños, enemigos, y su actitud no era buena, su forma de actuar no era la mejor. Un poco más descriptivo es el apóstol Pablo en Efesios 2, del 11 al 22. Donde allí a los de Éfeso les invita a hacer memoria. Aquellos
que no eran judíos también como los de Colosenses, le dice cómo era su vida antes de conocer al Señor. Y les menciona, estaban sin Cristo, ajenos al pueblo de Dios, ajenos a los pactos y a las promesas de Dios para con su pueblo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste es esta imagen, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La vida del hombre sin Dios es triste, sin esperanza para esta vida y sin esperanza para la eternidad. Hace unos días atrás estaba hablando con un compañero de trabajo de toda esta situación que estamos viviendo acerca del virus, la situación laboral y lo complicado que está el mundo. Y él me pregunta, Sergio, ¿cómo termina el libro? Haciendo referencia a la palabra y el fin de los tiempos. Y le digo, el libro termina muy bien, realmente muy bien, para aquellos que creemos. Para los que no creen, no termina de lo mejor. Y le pregunté, ¿para vos cómo va a terminar el libro? Y ahí inmediatamente me cambió de tema y no quiso responder esta pregunta personal, ¿no? Pero, ¿cómo va a ser para tu vida? ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo está esta historia en tu vida? ¿Está Cristo viviendo en tu vida? Porque Cristo en tu vida es lo que lo cambia todo. Es quien hace la diferencia. Es Cristo en vos quien trae esperanza. Y el apóstol Pablo lo sigue graficando allí en Efesios 2 y dice, antes nosotros estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados nos hizo cercanos a todos aquellos que por la fe creemos en Él. Y así como es triste la imagen del hombre sin Dios, me gusta mucho esta imagen del hombre cercano a Dios. Cuando estás enojado con alguien, casi que no lo querés ver, ¿no? Decís, te quiero lejos, ni te quiero ver. Pero cuando es buena la relación, allí es cercana, no es distante, ¿no? Y nosotros, dice Efesios, allí hemos sido reconciliados con el Padre. Nuestra relación con el Padre es cercana. Antes estábamos lejos, pero en Cristo fuimos hechos cercanos, con libertad para acceder a la presencia de Dios por el Espíritu. En cualquier momento vivimos en la presencia de Dios. Alzamos nuestra voz a Él en oración, vivimos con Él presente. Somos miembros de su familia. Él es nuestro Padre. Y en los evangelios Jesús menciona, ¿no? Haciendo una comparación de que si nuestros padres terrenales nos dieron cosas buenas a nosotros, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? Y es Dios, nuestro Padre. Vamos creciendo, edificados en la enseñanza, en las cosas de arriba, no en las que están en la tierra, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba. Allí poned vuestra mirada, porque habéis muerto a vuestra antigua manera de vivir. Hoy estás en otra vida, en Cristo, y con Cristo morando en vos. Y vuestra vida está escondida con Él en Dios. Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo.
escondido en Dios. Puede haber alguna situación que llegue a nuestras vidas y que le sea ajena al Señor. ¿Crees que podés pasar alguna situación, cualquiera sea, y que Dios no la conozca? Si tu vida está escondida con Cristo en Dios, antes de llegar a vos, tiene que pasar por Dios. Dios está guardando. Él es tu esperanza. Digo, qué alegría poder vivir con Cristo cada día, sabiendo que en toda situación, aunque a veces las situaciones que tengamos que pasar no sean lo más agradable, aunque no sean aquellas cosas que estamos esperando, Cristo está en nosotros. Y Él es nuestra confianza y nuestra esperanza. Me acuerdo unos años atrás, hablando con quien era mi jefe, en ese momento él estaba pasando una situación muy grave. Bueno, su hija estaba pasando una situación muy grave de salud, estaba internada, y para describir lo difícil que era el panorama, me dice: mirá, Sergio, los médicos me dicen que está en la mano de Dios. Como diciendo, mirá, no saben ya qué hacer. Y le dije, entonces está en las mejores manos. Si está en las manos de Dios, no hay mejor lugar donde pueda estar. Y ahí le cambió el rostro. Dijo, es verdad. Así que estuvimos orando por su hija y oramos con fe. Y Dios obró en su vida y bueno, fue saliendo adelante. No hay nada mejor que estar en las manos de Dios. Para el hombre y en las situaciones médicas difíciles, estar en las manos de Dios es que las cosas salieron de control. Pero para nosotros, que tenemos fe en Él, estar en las manos de Dios es el mejor lugar donde podemos estar, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Qué bueno es estar en Cristo. Qué bueno es que Cristo está en tu vida y en mi vida. Y Él es el que hace la diferencia en nosotros, para vivir aquí y para vivir en la eternidad. Y podríamos estar todo el día, ¿no?, hablando de lo bueno, lo maravilloso que es estar en Cristo. Y lo importante es que vos pienses en esta mañana cómo está tu vida en Cristo. ¿Está Cristo morando cada día con vos? ¿Está Cristo creciendo cada día? Dice allí en el verso 23 a los colosenses que Cristo está en vosotros y vas creciendo si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Para estar en Cristo tenemos que permanecer fundados y firmes, sin movernos de esa esperanza que hemos creído por el Evangelio. Estamos creyendo y confiando en aquello que Dios hace en nuestras vidas. Y repito, para que nos quede grabado, porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y, ¿saben? Nosotros solemos ir a visitar a los abuelos, ahora en este tiempo que estamos de pandemia, mucho más limitado y con muchos cuidados. Pero en cada ocasión que vamos a visitar a mis padres, para aquellos que no saben, mis padres tienen un almacén hace muchos años y es común que cuando vamos a visitarlos, y es principalmente el menor de la familia, ¿no?, en este caso Iván, es que cuando nos vamos recibe una bolsa llena de caramelos, chupetines, chicles, alfajores. Imaginen lo que es eso para un niño, ¿no?, que le gustan las golosinas. Así que es siempre cuando nos vamos, aparece mi papá o mi mamá y enseguida con la bolsa de caramelo a dársela al más chico. Y toman esa bolsa de caramelo y volvemos en el auto
y comúnmente las tienen encima agarradas porque es el tesoro para ellos, ¿no? Y bueno, cuando vamos manejando y lo vemos, es recordarle, mira, esto no es solo para vos. Esto no te lo podés quedar para vos solo, lo tenés que compartir con todos tus hermanos también. Y las verdades de Dios, hermanos, no las podemos guardarnos para nosotros solos. El tesoro que tenemos de vivir en Cristo no puede ser algo que nosotros solamente disfrutemos. Es algo que tenemos que compartir. Y a diferencia de los caramelos, que cuando uno reparte se queda con menos, cuando uno comparte a Cristo, tiene un efecto multiplicador en la vida de las personas. Así que vamos a ver el segundo punto, el verso 28. Y Pablo dice allí, ¿a quién anunciamos? Está hablando de a Cristo, que es la esperanza de gloria. A este anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo en este versículo nos muestra cuál es su visión a compartir con otro el Evangelio de Cristo. No estaba puesta su imagen solamente en que esta persona se convierta y conozca al Señor, sino también en su desarrollo como discípulo del Señor. Él los veía aquellos que escuchaban creciendo, desarrollándose y alcanzando la madurez en Él. Y la secuencia que nos muestra el texto es, primeramente, el anuncio. Divulgamos, informamos, damos a conocer a Cristo, el Evangelio. Incluye también la amonestación, que es llamar la atención de la persona. Es poner la vista también en aquellas cosas malas y denota esa palabra una advertencia también. Ojo, que no está bien vivir sin Cristo. Ojo que sin Cristo no tenés esperanza. Ojo que sin Cristo tu vida no va a terminar bien. Sin Cristo es no tener esperanza para esta vida ni para la eternidad. Sin Cristo es perder tu vida. Y también nuestro mensaje tiene que tener un tono de advertencia. Y sigue diciendo Pablo, y aquel que se acerca al Señor a enseñarle, formarle, instruirlo en la verdad de Dios, a fin de que ese hombre, esa mujer, alcance la madurez en Cristo. Y era tal la pasión del apóstol Pablo en la comunicación del Evangelio a los demás, que él los veía a todos como potenciales discípulos del Señor. A todos los veía como candidatos a ser fieles creyentes. No solo un pequeño grupo. 3 veces en ese texto repite a todo hombre. ¿Puede verlo conmigo? Pablo dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo me imagino que hoy el apóstol Pablo le predicaría a todos. Él le predicaría al vecino, al compañero de trabajo, al familiar que es inconverso, al cliente, al remisero, al que se encuentra por casualidad, que Cristo es la única esperanza. Y así también tenemos que hacerlo nosotros. Ver a cualquiera que se acerque a nuestras vidas como potencial discípulo del Señor. Y así lo hacemos, ¿no? Cuando oramos allí en nuestro cuaderno de oración y tenemos los nombres escritos de la persona que tenemos carga, no lo vemos solamente que quieran como personas que tienen que conocer al Señor, sino personas que se desarrollen como discípulos del Señor. Y allí oramos confiando en que Dios lo va a hacer. Pero nuestra mirada no tiene que estar solo limitada
a eso, sino a todo hombre. Aquella oportunidad que tenemos que compartir con otro del Señor. Y por eso Pablo, y allí en el tercer punto, viendo el último versículo, dice Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, para que todo hombre pudiera conocer al Señor. El apóstol Pablo se esforzaba, trabajando y luchando. La palabra allí que utiliza el apóstol Pablo para trabajar, que se traduce para trabajar, significa para eso me canso, para eso pongo mi esfuerzo y lucho, como cual compito con un premio o contendiendo contra un adversario que os opone al trabajo que voy a realizar. Hermanos, la evangelización nos cuesta y no nos sale a la mayoría de nosotros de una forma natural. Tenemos que esforzarnos y muchas veces ante esta dificultad vamos a llegar a pensar o a veces a decir que este no es mi llamado. Yo no siento que el Señor me haya llamado a predicar, pero quiero decirte una cosa, sí, el Señor te llamó para ser un pescador de hombres. El Señor te llamó para ser también discípulos del Señor. Como vos sos discípulo, como yo soy discípulo, nos llamó a ser discípulos del Señor, a sembrar la buena semilla del Evangelio. Y si el que siembra se queda con las semillas en su casa, no pasa nada. No, se tiene que levantar, tomar la semilla y empezar a compartirla con otros. Y dice el apóstol Pablo allí que al compartirlo lo hace según la fortaleza que Dios le da. No solo contamos con la aprobación, sino con su energía, que obra también en nosotros, que se activa cuando nos comenzamos a hablar de Él. Hoy estamos limitados, ¿no? de muchas maneras para hacer muchas cosas, pero también se nos abren muchas puertas para compartir del Señor. Y en estos tiempos de lo virtual, en estos tiempos donde muchas de las cosas comunicamos a través de Internet, ya sea por WhatsApp o este medio o cualquier otro, qué bueno que todos estos medios que nosotros utilizamos los llenemos de la verdad de Dios. Que nos identifiquemos como hijos de Dios y comuniquemos la verdad de Dios a otro, anunciando quién es Cristo, amonestando también a todo hombre, compartiendo del Señor, que en estos tiempos y siempre, ¿no?, nuestras redes estén llenos de Cristo, donde podamos contar nuestro testimonio, aquello que Dios hizo en nuestras vidas y hacerlo circular. ¿Por qué no pensar en reuniones también de grupos caseros más evangelísticas, ¿no? Y invitar a otros para que puedan conocer al Señor, volcarnos a servir a aquellos que están en necesidad. Por ahí tenés vecinos hoy en tu barrio mayores que les cuesta hacer las cosas, salir. ¿Por qué no ofrecernos para ayudarles? Y mientras les ayudamos, le compartimos del Señor. Es tiempo de hacer memoria de aquellos que no están entre nosotros, por ahí que están apartados, y volver a contactarlos y decir, mira, ¿sabes qué? En este tiempo estoy orando por vos. ¿Cómo está tu vida? En aquello que no vemos hace tiempo, poder reencontrarnos de esta manera y poder comunicarles la verdad de Dios. Proponernos hablar de Cristo a aquellos que tenemos cerca. Y ¿saben qué? Si lo hacemos, el Señor nos va a dar la gracia, el Señor nos va a dar la fuerza, pero el Señor nos va a dar también la creatividad
para poder llegar a otros con su palabra, porque es Él el que está interesado en llegar a las vidas. Él quiere habitar también en la vida de aquellos que no le conocen. Hace también unos días, hablando con un remisero, yo tenía el auto en el taller, y hablando con él me decía de lo mal que está la gente, lo alterada que está. Me decía, no, la gente está muy alterada, tenés que tener cuidado, quién se te cruza porque no sabés cómo va a reaccionar. Y es verdad que es así. Es verdad que la gente no está viviendo un buen momento. Y la gente necesita ver a Cristo en nosotros. Esa esperanza que nosotros vivimos se tiene que ver reflejada en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. ¿Qué suele salir más de tus labios en este tiempo? ¿Esperanza o queja? Que sean tiempos donde la esperanza de vivir en Cristo esté todo el tiempo en nuestros labios. La podamos vivir, creer y compartir también con otros. Necesitan escuchar, que les avisemos, que les anunciemos, que les enseñemos a Cristo como la única esperanza. Por eso, hermanos, tenemos que remangarnos y ponernos manos a la obra. En este tiempo, con el grupo casero, estamos tomando un tiempo donde cada viernes una familia diferente cuenta el testimonio de cómo Dios llegó a sus vidas y cómo pudieron conocerlas. Y notamos un patrón que se da en aquellos que llegaron al Señor no por ahí naciendo en una familia cristiana, sino viniendo como nuevos al Señor. Y aquel parámetro que vemos es que siempre hubo alguien que habló. A mí me habló un vecino, otro le habló un familiar, otro escuchó una palabra, alguien le predicó, alguien no se quedó callado, alguien compartió que Cristo es la esperanza para esta vida, y ese hablar transformó su vida y transformó la vida de su familia. Hermanos, que nosotros también seamos ese alguien para la vida de muchos. Amén. Que muchos puedan conocer a través de tu vida, de mi vida, que Cristo en nosotros es quien lo cambia todo. Amén. Oramos juntos. Padre, gracias porque tú llegaste a nuestras vidas. Gracias porque tu obra en nosotros lo cambió todo, Señor. Gracias porque estamos sumamente agradecidos de que estés viviendo nuestra vida en nuestro corazón. Señor, y queremos también compartir con otros, con aquellos que no te conocen. Danos la gracia, danos el denuedo, danos la sabiduría de compartir con vos aquel que hoy está sin esperanza, aquel que no te tiene en su corazón. Y Señor, confiamos que vos nos vas a dar la fuerza, la gracia, la sabiduría, la creatividad para llegar a otros. Padre, nos disponemos a ser ese alguien en la vida de las personas que pueda compartir del Señor. Amén y amén. Señor les bendiga grandemente en esta mañana.